La dislipidemia es la elevación de las concentraciones plasmáticas de colesterol, triglicéridos o ambos, o una disminución del nivel de colesterol HDL que contribuyen al desarrollo de aterosclerosis. Las causas pueden ser primarias, genéticas, o secundarias. El diagnóstico se basa en la medición de las concentraciones plasmáticas de colesterol total, triglicéridos y lipoproteínas individuales. El tratamiento comprende cambios dietéticos, ejercicio y fármacos hipolipemiantes. Revisaremos la farmacología de estos agentes hipolipemiantes. Inhibidores de la 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima reductasa, HMG-CoA reductasa, estatinas. Algunos fármacos de este grupo son atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pitavastatina, pravastatina, rosuvastatina, simvastatina. Ejercen su efecto principal, reducción de los niveles de LDL, a través de una región similar al ácido mevalónico que inhibe de forma competitiva la HMG-CoA reductasa. Al reducir la conversión de HMG-CoA mevalonato, las estatinas inhiben un paso temprano y limitante de la biosíntesis del colesterol. Las estatinas afectan los niveles de colesterol en sangre, al inhibir la síntesis del colesterol hepático. Su administración es oral. Indicaciones. Hiperlipidemia resistente al control dietético, como prevención primaria y secundaria. Tratamiento de la hipercolesterolemia familiar. Están contraindicadas en el embarazo, la lactancia materna o cuando existe hepatopatía. La miopatía es el principal efecto adverso. Incluye un amplio espectro de dolencias musculares, que van desde los dolores musculares ligeros o debilidad, mialgia, hasta la rhabdomiólisis que amenaza la vida. El riesgo aumenta en proporción con la dosis de estatina y las concentraciones en el plasma. La variación genética en un transportador de aniones, proteína o ATP1B1, se asocia con miopatía grave y rhabdomiólisis. Los factores que inhiben el catabolismo de las estatinas están asociados con el incremento del riesgo de miopatía, edad avanzada, especialmente más de 80 años, disfunción hepática o renal, periodos perioperatorios, tamaño corporal pequeño y hipotiroidismo no tratado. No es necesario realizar mediciones rutinarias de la creatinina quinasa, a menos que el paciente esté tomando también un fármaco potenciador del riesgo de miopatía. Las interacciones más frecuentes de las estatinas ocurren con los fibratos, especialmente gemfibrocilo, aunque también con otros fármacos. La hepatotoxicidad grave es rara e impredecible, y las monitorizaciones periódicas rutinarias no parecen ser efectivas para su detección o prevención. Sin embargo, se debe hacer una evaluación de las enzimas hepáticas cuando se presenten síntomas clínicos que sugieran la presencia de lesiones hepáticas, o cambios con posterioridad al inicio del tratamiento con estatinas. La síntesis de colesterol hepático es máxima entre la medianoche y las 2 a.m. Por tanto, las estatinas con vida media de 4 horas o menos, que son todas menos atorvastatina y rosuvastatina, deben tomarse por la noche. La diferencia entre las características farmacocinéticas de las estatinas permite mejorar la tolerancia al cambiar las lipofílicas por otras estatinas hidrofílicas. Debido a su naturaleza hidrofílica, la pravastatina y la rosuvastatina se concentran en el hígado, principal sitio de acción para la reducción de los niveles de colesterol, y tienen menos probabilidades de penetrar en los músculos y el sistema nervioso central, reduciendo el riesgo de ciertos efectos secundarios como la miopatía. Otro aspecto farmacocinético a tener en cuenta en la selección de las estatinas es su metabolismo. Aproximadamente el 50% de los fármacos se metabolizan por la vía del citocromo P453A4. La lovastatina, la simvastatina y la atorvastatina son las más sensibles a la inhibición de este citocromo. Contrariamente, la pitavastatina está protegida del metabolismo mediado por el citocromo P453A4. Las principales interacciones farmacocinéticas de las estatinas mediadas por el citocromo P453A4 se dan por inhibidores como la eritromicina, la claritromicina,
el verapamilo y el diltiazem, o por otros hipolipemiantes como el gemfibrocilo. Resinas secuestradoras de ácidos biliares. Incluye fármacos como la colestiramina, el colestipol y el colesevelam. Mecanismo de acción: tienen cargas positivas altas y se fusionan con los ácidos biliares de carga negativa. Debido a su gran tamaño, las resinas no son absorbidas y los ácidos biliares adheridos se excretan en las heces. Dado que normalmente más de 95% de los ácidos biliares son reabsorbidos, la interrupción de este proceso merma el contenido de ácidos biliares y se incrementa la síntesis de ácido biliar hepático. Se reduce el contenido de colesterol hepático, estimulándose la producción de receptores de LDL, efecto similar al de las estatinas. La inhibición de la actividad de la reductasa por una estatina aumenta considerablemente la eficacia de las resinas. El aumento de la producción de ácido biliar inducido por las resinas va acompañado de un incremento en la síntesis de triglicéridos hepáticos, lo cual tiene consecuencia en pacientes con hipertrigliceridemia. La administración es oral, y probablemente sean los más seguros, ya que no se absorben en el intestino. La colestiramina y el colestipol están contraindicados en casos de pacientes con hipertrigliceridemia, dispepsia, distensión abdominal y constipación. Para evitar interferencias con su absorción, no deberán tomarse otros fármacos 1 hora antes o 3 a 4 horas después de la administración de colestiramina o colestipol. Ácido nicotínico, niacina. Es una vitamina del complejo B, soluble en agua. Mecanismo de acción: inhibe la síntesis de colesterol, estimula la lipoproteína lipasa, con lo que reduce el contenido de triglicéridos de las VLDL y los kilomicrones. Aumenta el colesterol HDL. Aumenta las concentraciones del activador tisular del plasminógeno. Disminuye las concentraciones plasmáticas de fibrinógeno. Contraindicado en el embarazo por riesgo de teratogénesis, y en la lactancia materna. Entre los efectos adversos más relevantes se encuentran el enrojecimiento y la dispepsia, la hepatotoxicidad, la hiperglucemia, la elevación de los niveles de ácido úrico, y mayor riesgo de taquiarritmia y fibrilación auricular. Derivados de ácido fíbrico, fibratos. En este grupo se encuentran el clofibrato, que es un derivado de ácido fíbrico halogenado. El gemfibrocilo es un ácido no halogenado que se diferencia de los fibratos halogenados. Se han desarrollado numerosos análogos de ácido fíbrico, fenofibrato, bezafibrato, ciprofibrato. Se utilizan en el tratamiento de la dislipidemia mixta, elevación de los triglicéridos y el colesterol plasmáticos. Mecanismo de acción: se unen al receptor activado por los proliferadores peroxisómicos tipo alfa y reducen los triglicéridos a través de la estimulación mediada por de la oxidación de los ácidos grasos, el incremento de la síntesis de la lipoproteína lipasa y la disminución de la expresión de la ApoC3. El aumento de la síntesis de la lipoproteína lipasa fortalecería la eliminación de lipoproteínas ricas en triglicéridos. La disminución en la producción hepática de ApoC3, la cual sirve como inhibidor de la lipólisis y de la eliminación mediada por receptor, fortalecería la eliminación de VLDL. Los incrementos del colesterol HDL mediados por los fibratos se deben a que el proliferador peroxisómico tipo alfa estimula la expresión de la ApoA1 y ApoA2, lo cual aumenta los niveles de colesterol HDL. El fenofibrato es más efectivo que el gemfibrocilo para aumentar los niveles de HDL. La mayoría de los fibratos tiene efectos antitrombóticos potenciales, incluyendo la inhibición de la coagulación y la potenciación de la fibrinólisis. Su administración es vía oral. Están indicados en la hiperlipidemia que no responde al control dietético. Contraindicados en enfermedades de la vesícula biliar, insuficiencia renal o hepática importante, hipoalbuminemia, embarazo y lactancia materna. Generalmente se toleran bien, aunque puede presentarse síndrome de tipo miositis, especialmente en caso de insuficiencia renal, y sintomatología gastrointestinal.
El gemfibrocilo inhibe la absorción hepática de las estatinas por la OATP1B1 y compite por las mismas glucuronosiltransferasas que metabolizan la mayor parte de las estatinas. Los niveles de ambos fármacos pueden elevarse cuando se coadministran. Inhibidor de la absorción de colesterol. Ezetimiba. Se usa como complemento a la dieta y las estatinas en la hipercolesterolemia. Mecanismo de acción. Impide la absorción del colesterol luminal por parte de los enterocitos del YEI1, al inhibir la proteína de transporte NPC1L1. Reduce la absorción de colesterol en un 54%, precipitando un incremento compensatorio de la síntesis de colesterol, que puede impedirse con un inhibidor de la síntesis de colesterol, por ejemplo, una estatina. No afecta la absorción de vitaminas liposolubles, triglicéridos y ácidos biliares. Se administra vía oral. Indicaciones. Su uso como monoterapia para pacientes con niveles altos del colesterol LDL se limita, generalmente, a un pequeño grupo de pacientes con intolerancia a las estatinas. La acción complementa la de las estatinas. La terapia combinada con estos dos tipos de fármacos previene tanto la síntesis ampliada de colesterol inducida por ezetimiba, como el aumento de la absorción de colesterol inducido por las estatinas. Está contraindicado en el embarazo y la lactancia materna. En general se tolera bien, pueden producir diarrea, dolor abdominal, cefalea. Ésteres etílicos del ácido graso omega 3. Inhiben la síntesis de VLDL y triglicéridos en el hígado. Disminuyen las concentraciones séricas de triglicéridos en 25 a 30%, con ligeros incrementos en el colesterol LDL y el HDL. Pueden considerarse un coadyuvante de otros tratamientos hipolipemiantes. Como reacciones adversas pueden presentarse artralgias, náuseas, eructo de pescado, dispepsia y aumento de LDL. Los ácidos grasos omega 3 pueden prolongar el tiempo de sangrado. Inhibidores de la proteína convertasa subtilisina quexina tipo 9. El alirocumab y el evolocumab son anticuerpos monoclonales humanizados de tipo inmunoglobulina G. El inclisiran es un pequeño ARN interferente sintetizado químicamente. Mecanismo de acción. Fisiológicamente la proteína convertasa subtilisina quexina tipo 9 es una proteasa que se une al receptor de LDL en la superficie de los hepatocitos y potencia la degradación lisosómica del receptor de LDL, dando como resultado una mayor concentración de LDL en plasma. Ambos anticuerpos monoclonales anti-PCSK9 se unen a la proteína libre, lo que interfiere con su unión al receptor de LDL, haciendo que el hígado elimine mayor cantidad de LDL de la circulación y que disminuyan los niveles de LDL séricos. Por su parte el inclisiran se dirige al RNA mensajero de la proteína convertasa subtilisina quexina tipo 9 y bloquea su síntesis. Los anticuerpos monoclonales anti-PCSK9 se administran en forma de inyección subcutánea, ya sea cada 2 semanas o una vez al mes, según la dosis y las indicaciones. El inclisiran se administra los días 1, 90 y cada 6 meses. En varios ensayos clínicos se ha identificado un pequeño riesgo menor del 1% de efectos neurocognitivos. No incrementan sustancialmente el riesgo de miopatías al ser utilizados como monoterapia o en combinación con las estatinas. Inhibidor de la transferencia de triglicéridos microsomales. Lomitapida. Mecanismo de acción. Inhibe la proteína transferidora microsomal de triglicéridos, asociada al retículo endoplásmico que se expresa en los hepatocitos y en los enterocitos. La proteína transferidora microsomal de triglicéridos interviene en el ensamblaje de la ApoB100 y la ApoB48 con los ésteres de colesterol y los triglicéridos de síntesis hepática para formar las VLDL y los kilomicrones, respectivamente. Se administra con agua y sin alimentos, o al menos 2 horas después de la cena, porque la administración con comida puede aumentar el riesgo de reacciones gastrointestinales adversas.
Es metabolizada por el citocromo P453A4 y está contraindicada con los inhibidores de este. Se usa como complemento a la dieta para reducir el colesterol LDL, colesterol total, ApoB y lipoproteínas sin colesterol HDL, en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigótica. La lomitapida reduce la LDL hasta en un 50% y debe usarse en combinación con la terapia de estatina de mayor tolerancia. En la actualidad, se desconocen sus efectos cardiovasculares a largo plazo. Las reacciones adversas reportadas comúnmente incluyen diarrea significativa, vómito y dolor abdominal. La tolerabilidad se puede mejorar con una dieta rigurosa baja en grasa. Existen serias preocupaciones también en relación con la hepatotoxicidad y la esteatosis del hígado. Puede ser embriotóxica. Inhibidor de la síntesis de apolipoproteína B100. Mipomersen. Mecanismo de acción, oligonucleótido antisentido, se une al RNA mensajero de ApoB100 en una secuencia específica, lo que da lugar a la degradación o alteración del RNA mensajero de ApoB100, por tanto, reduce la expresión de la proteína ApoB100. Inyectada subcutáneamente una vez a la semana. Es metabolizado por las endonucleasas en los tejidos para formar oligonucleótidos cortos que quedan disponibles para ser metabolizados nuevamente por las exonucleasas. La vida media es 1 a 2 meses. La reducción máxima de LDL se produce después de 6 meses de tratamiento. Está contraindicado en individuos que padecen enfermedad hepática. Uso terapéutico en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota. Los niveles de LDL se reducen de 30 a 50%, aunque las tasas de discontinuación con este fármaco resultaron altas dado su perfil de reacciones adversas. Reacciones adversas e interacciones medicamentosas. Las reacciones en el sitio de la inyección son frecuentes, 80%, e incluyen eritema, dolor, escozor y hematoma. Otras reacciones adversas frecuentes son síntomas pseudogripales, fatiga y cefalea. Existen preocupaciones en torno a la hepatotoxicidad. Inhibidor de la adenosina trifosfato citrato liasa. Ácido bempedoico. Inhibe la adenosina trifosfato citrato liasa y consecuentemente la biosíntesis del colesterol, lo que induce el aumento de la expresión de receptores LDL, incrementando el aclaramiento del colesterol LDL. Es un profármaco de administración oral con activación intracelular. Se activa intracelularmente por la conversión a ácido bempedoico coenzima a través de la acil-CoA-sintetasa 1 de cadenas muy largas, que de forma mayoritaria se expresa en las células hepáticas y en menor proporción en las células renales, estando ausente en el tejido adiposo y en las células musculares. Por ello, a diferencia de las estatinas, su potencial efecto miotóxico es muy limitado. Se absorbe rápidamente a través de intestino delgado y penetra en el hígado mediante transportadores diferentes a los de las estatinas, por lo que no existe una absorción hepática competitiva. Ha sido aprobado recientemente como fármaco hipolipemiante en combinación con dieta, con estatinas o con otros fármacos hipolipemiantes en pacientes con hipercolesterolemia, dislipemia mixta, con intolerancia a estatinas o bien que éstas estén contraindicadas. Entre las reacciones adversas están, hiperuricemia, dolor en brazos o piernas. No debe utilizarse en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. La combinación con simvastatina puede aumentar el riesgo de efectos secundarios de la simvastatina. La ATP citrato liasa se encuentra aguas arriba de la 3-hidroxi-3-metilglutaryl coenzima, HMG-CoA, la enzima a la que se dirigen las estatinas. Es un objetivo razonable para el tratamiento de pacientes intolerantes a las estatinas, sobre todo porque estos pacientes suelen tener miopatía inducida por las estatinas. Aféresis de LDL. La aféresis de LDL es un procedimiento que elimina las partículas de LDL de la sangre en casos de hipercolesterolemia grave. Se trata de un tratamiento similar a la diálisis renal que consiste en extraer la sangre o plasma a través de una cánula en un brazo,
Hacer pasar la sangre por una columna para extraer las lipoproteínas y reintroducir la sangre en el paciente a través de una cánula. La aféresis de LDL es un tratamiento eficaz para reducir los acontecimientos coronarios adversos graves en pacientes con alto riesgo cardiovascular. El procedimiento dura aproximadamente entre 2 y 3 horas y se realiza cada 2 semanas o según lo indiquen los especialistas en lípidos. En 2020, la FDA revisó los criterios de aprobación para la aféresis de lipoproteínas.